Ya tenemos los resultados de los orbes. Así que, mis churs y campiñuelos, venid, 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 venid. Pues, como estaba diciendo, ya tenemos los resultados del estudio. La verdad que ha estado regular, porque en Forocoches, pues sí que ha habido ha habido mucho movimiento, ¿no? Muchas respuestas, pero pocas tenían que ver con la pregunta que os hacía. Aún así hemos rescatado un par de ellas que decían que algunos podían ser como demoníacas, o así lo entendí en su momento. Incluso decían cómo saber para distinguir si eran así o no. Y trataba de que cuando la grabases tenía que ser con un flash, cosa que ya lo dije yo en su tiempo. Y si al captarlas con el flash algunos orbes tenían como luminosidad, o lo entendí yo así, a lo mejor lo entendí mal. Vaya, aquí tenéis la respuesta. Evidentemente no voy a poner el nick de usuario, porque tanto a mis campiñuelos como a los chus os protejo en mi canal. En lo que hagáis en Forocoches ya es problema vuestro y no puedo proteger a nadie. Pero así lo entendí yo, y encima nos dio esa referencia. Pues yo me molesté de verdad en sacar imágenes de las investigaciones que yo hice, tanto en sitios hostiles como podía ser aquella vez que invocamos demonios en la noche de Halloween, que sí había muchos orbes, como en alcantarillas, que quedaba demostrado también que, bueno, eso, que el ambiente era más hostil. ¿Os acordáis que la Spirit Box sacó algo? Yo no me acuerdo bien, pero me dijo directamente que me iba a matar y me amenazó algo con mis hijos. O sea, eran sitios hostiles que ahí podíamos haber visto mucho, y la verdad es que yo no noté ninguna diferencia. Aún así aporto fotos por si vosotros veis algo raro. Y ahora, dicho esto, os voy a decir de qué se trata la investigación que vamos a llevar ahora, que quiero vuestras opiniones para poder seguir analizando los orbes desde esta perspectiva, que me parece muy interesante, y que por eso estamos en la asignatura de Parapsicología y Esoterismo de la Cabaña del Druida. Quiero que me digáis todas las experiencias sobrenaturales, paranormales que habéis tenido, ¿vale o no? Quiero hacer un inciso en que me ha llegado, que justo antes de hacer este vídeo lo he dicho y lo voy a meter, de una opinión que me ha dado un usuario un campiñuelo del canal, que da fe al vídeo que yo puse de la persona esta que estaba moribunda y se le ve cómo salía el orbe, y lo compara con un familiar suyo. A lo que lo mismo, no desvelo identidad ni nada. También os digo que si las experiencias que tenéis son muy personales y no las queréis hacer público, por si viene algún hijo de la gran fruta y pone alguna crítica como comentario, lo podéis hacer en el Facebook de la Cabaña del Druida, pero tenéis que enviar, para los que no estén agregados, ante un mensaje privado que ponga Filosofía Perenne. Dicho esto, quiero que me enviéis todo lo que podáis de experiencias paranormales, pero ubicándolas en un contexto, que no se olvide eso, porque quiero ver la relación que hay, al igual que los orbes eran más hostiles en sitios o en situaciones de ouijas o de estar cerrado, como por ejemplo el alcantarillado, que es lo que hay, heces, hay cosas desagradables.
quiero saber si afectan el tal entorno, es decir, que no me vale tanto decir, pues yo de chico tuve una experiencia paranormal en mi casa y me la ha soltado, pues no, tampoco quiero que me digas dónde vives, pero sí que investigues o cómo era tu casa, o qué contexto tenía tu casa, o que de cierta forma pueda relacionar el hecho paranormal con la situación, ¿vale o no? Por ejemplo, la chica de la curva, no, es que yo vi una chica de la curva, la de tal. Pues vale, mira, si ha habido un accidente, mira, investiga sobre no sé qué, que os investiguéis un poquito, ¿vale? Si me lo ponéis sin investigar la situación, bueno, aceptamos pulpo como animal de compañía, pero realmente prefiero que sea así, porque gracias al contexto vamos a poder ir desvelando qué es la experiencia que vosotros habéis vivido. Incluso le puedo dar hasta una explicación, pero necesito información, necesito contexto, ¿vale o no? Entonces pues dejo la pelota en vuestro campo. Bueno, ya por último vamos a sacar las conclusiones, que son que los orbes están en el patrimonio histórico, religioso, mitológico, cultural, etcétera, desde la existencia del ser humano. El polvo de estrellas, que si las hadas, ¿no? que volaban con el polvo de estrellas y eran como luminiscencias blancas, que si el ángel Gabriel, que si las palomas, ¿cómo son los ángeles? Blancos. O sea, que está muy relacionado con el mundo espiritual, que cuando fallece una persona, mirad lo que pasa. Y no solo lo dice el vídeo, sino que ya ha salido en comentarios. Y además le agradezco que lo haya dejado, porque la verdad es que da que reflexionar, ¿sabes? Porque no solo uno decía que se veía claramente, sino que se veía claramente cuando daba la casualidad de que, pues, eso, estaba mencionando a sus seres queridos. O sea, esto da para una película. Por eso vamos a analizar desde estos campos esotéricos cómo van, cómo se mueven, por qué actúan así, etcétera, porque recordemos que son la materia prima con la que se elabora la piedra filosofal. El entender de qué son, cómo van, de qué vienen, etcétera, nos va a ayudar mucho a comprenderlo todo. It's just a history that they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion's you. When punctures comes to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance. With my hands above my head, like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance. With my hands above my head, dance together. Dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,